me parece que es bueno ubicar la deuda en dos niveles. Primero, como una clave fundamental de la lógica y del despliegue del capital en la economía mundial de los últimos 30 años. 40 años diría ya. Me refiero con esto a un papel permanente que incluso hoy pareciera volver a tomar, a partir de lo que mencionaba Julio con el tema del G20 y el rol a otorgarle al fondo. Pero la deuda aparece como un instrumento formidable de valorización del capital en el escenario mundial, constructora de burbujas permanentes en el marco de la financiarización de la economía internacional y como un modo de resolver lo que es la existencia de abundantes excedentes de liquidez y de disponibilidad de fondos, de capital líquido en la economía mundial ante ausencias de opciones de inversión a la rentabilidad que ese capital demanda. Por lo tanto, me parece que el primer dato es que estamos hablando de un fenómeno que recorre las últimas 4 décadas y que tiene que ver y es constitutivo del modo en que viene funcionando la economía mundial. El segundo elemento de orden conceptual, pero ya traído a la cuestión local, tiene que ver que la deuda está indisolublemente asociada al proceso más general de reestructuración que ha vivido la economía local. Y cuando digo esto me refiero al tema de la deuda, no solo entendido desde la perspectiva de lo que suponen los montos que la Argentina tiene que pagar. La deuda ha condicionado aún en los momentos donde no se pagaba, porque en todo caso se la generaba. Esto es así en el proceso de generación del proceso de endeudamiento. Está absolutamente ligado el fenómeno del endeudamiento a la decisión abierta a partir de marzo del año 76 de poner en marcha el proceso de apertura general de la economía argentina, no solo de carácter comercial, sino centralmente de carácter financiero, y a la institucionalización como renta principal de la economía local de la renta financiera. El endeudamiento está fuertemente vinculado en ese momento de toma de deuda por los principales capitales privados de la Argentina a este fenómeno. Y este fenómeno de valorización financiera en la economía local está indisolublemente asociado al proceso de destrucción del aparato productivo de nuestro país. Es decir, si en la Argentina primó durante un periodo muy largo la valorización financiera entre mediados de los 70 y el 2001 de manera central, esta primacía que tiene que ver con el papel rector de la renta financiera dentro del funcionamiento de la economía local, esto está asociado al fenómeno de la deuda. Y de la mano de esto hay un fenómeno de desinversión productiva, porque la inversión y la canalización de excedentes, no solo en términos de bancos, sino también de empresas, tenía por destino fundamental la inversión financiera y la fuga de capitales. De la mano de esto hay un proceso de destrucción productiva, de aumento de la tasa de desempleo, de caída de los ingresos de quienes están ocupados y de multiplicación de los niveles de pobreza de la sociedad argentina. Por lo tanto, la deuda, aún en los momentos en donde no se paga, forma parte y determina la lógica de funcionamiento del sistema económico local. Del mismo modo que está vinculado al tema de la apertura y a la consolidación de la renta financiera como ordenador de la lógica del capital en la economía argentina, del mismo modo uno puede decir que a través de ese proceso se consumó un fuerte proceso de reorganización y redistribución del poder económico al interior de la estructura local. Y junto con esto, de la mano del proceso de fuga de capitales, también se operó un fenómeno de transnacionalización de lo que era el segmento burgués local de la Argentina. Es decir, los cerca de 140.000 millones de dólares o 130.000 millones de dólares de residentes locales en el exterior
que tiene la Argentina, y esto es un dato importante ubicar, Argentina tiene prácticamente el mismo monto de fuga que lo que tiene de deuda. Ese fenómeno está vinculado al fenómeno de transnacionalización de los grandes capitales locales. Del mismo modo que la renta financiera en términos de canalización de los excedentes asociado a la deuda implicó el proceso de desarticulación productiva de la Argentina, de la mano del proceso de inversión o especulación financiera y salida de capitales al exterior, se produjo el fenómeno de transnacionalización completa de la cúpula empresarial dominante de nuestro país, en donde uno bien podría decir que luego del proceso vivido de la mano del endeudamiento, la verdad es que cuesta encontrar, por lo menos en las áreas fundamentales de la actividad económica de la Argentina, lo que pueda denominarse como burguesía nacional. Si alguna duda quedaba, después del fenómeno del endeudamiento y del impacto que esto produjo, uno encuentra empresarios nacionales, pero muy lejos de lo que serían las actividades principales del proceso de acumulación de la economía argentina. Por lo tanto digo, no solo apertura económica, no solo renta financiera extraordinaria, no solo desinversión y destrucción productiva, sino también reestructuración del capital asociada al fenómeno del endeudamiento. Ahora, también es cierto que durante los 90, momento además en el cual el fenómeno de la deuda tiene ingredientes también mucho más asociados a la reestructuración que a los pagos, porque si bien Argentina pagaba, Argentina era financiada, y cuando uno mira el movimiento neto era mayor el ingreso de deuda que entraba que lo que terminaba saliendo. Ahora, lo que entraba no entraba para cualquier cosa, sino que entraba para consumar un proceso de reestructuración donde por detrás de la deuda lo que uno tiene es buena parte del proceso de remate de los activos y de las empresas públicas. Es decir, las privatizaciones, los papeles de deuda transformados en ingrediente de los consorcios que se conformaban para acceder al control propietario de las empresas que se privatizaban, es otra vuelta de concentración que durante los 90 de alguna manera aparece asociada a la deuda y a la reestructuración que vivió la economía argentina. Y para no hacerla demasiado larga, llegando a lo que es la etapa que se abre a partir del 2002, que es una fase distinta, porque en tanto Argentina no dispone de financiamiento, lo que se inicia es el proceso de pago de la deuda asumida en la etapa anterior. En realidad, lo que uno tiene también es que como la deuda se paga con saldos en divisas y con saldos en pesos del comercio exterior y del Estado argentino, eso profundiza dos cosas. Por un lado, limitaciones del orden fiscal, a los efectos de que es una cuantiosa cifra la que uno termina incorporando a los pagos. Digo, uno puede decir pago de intereses, pero la verdad es que en el presupuesto público, en este año son 85.000 millones de pesos. Cuando uno hace la cuenta, no solo de intereses, sino de amortizaciones, lo cual significa prácticamente más del 30% del presupuesto nacional. Uno, si tiene la financiación del capital que se vence, lo único que cabe es discutir cuánto se paga de intereses. Cuando uno no tiene esa refinanciación, el peso, digamos, de la deuda sobre el presupuesto, el peso real, supera el 30% del presupuesto nacional. Pero no solo esto, sino que el hecho de tener que juntar las divisas para pagar también favorece la orientación exportadora de carácter extractivo y de bajo valor agregado de la economía local. La Argentina de la soja, la Argentina del petróleo, la Argentina de la minería, en términos de colocación en el mercado mundial de recursos naturales por parte nuestra, tiene que ver también con la necesidad de obtener divisas con cierta rapidez a los efectos de honrar también los pagos de deuda pública.